¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de estudios bíblicos de la Iglesia Centro de Vida Internacional. El mismo ha sido diseñado para nuestros miembros y líderes. Nuestra misión es entrenar a cada familia que se une a nuestra comunidad para vivir activamente en el propósito de Dios en la tierra. Recuerda que durante cada semana enviamos tanto una presentación, el audio de la clase y unas preguntas de comprensión de lectura. Es una bendición crecer juntos en la Biblia. ¿Cuál es la verdadera forma en la que el Señor quiere que nos acerquemos a la palabra? A Dios le interesa que nosotros nos acerquemos porque es la manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Nos acercamos a la palabra porque cuando vemos ese gran sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, reconocemos que es merecedor de toda nuestra adoración, de toda nuestra devoción. Reconocemos que es merecedor de toda nuestra obediencia. Y ahí entonces nos acercamos a la palabra para conocerlo y para saber para aprender a obedecerlo, porque esa es la única forma en la que le demostramos que lo amamos. No lo digo yo, lo dice la palabra, cuando el Señor dice: el que dice que me ama, mi palabra guarda. Obedece mi palabra. Esa es la forma en la que tú me demuestras que me amas. Si de verdad dices que me amas, tú obedeces mi palabra. Entonces el acercamiento a la Biblia, iglesia, es ese. Yo me acerco a la palabra, yo obedezco lo que dice la Biblia, porque cuando yo hago eso, le demuestro a Dios que lo amo. Y yo quiero que Él sepa que estoy agradecido porque Él me amó primero. Él hizo ya un sacrificio enorme por mí, porque la salvación que me ha dado le costó un sacrificio grandísimo. Y encima de todo, me la ha dado porque sí, porque me ama, porque quiso. Porque yo no merecía y ni merezco absolutamente nada. Y nada de lo que yo haga, obedeciendo incluso a la palabra, va a poder pagar por esa salvación. Entonces, cuando entendemos ese principio, nuestro acercamiento a la palabra es uno distinto, con más conciencia, con más convicción. ¿Qué es lo que Pedro está tratando de conseguir en este libro? Que podamos entender que el acercarse a Dios, el acercarse a la vida cristiana, el vivir una vida cristiana, no es cualquier cosa. Requiere realmente de entrega. Habíamos dicho también que el propósito de Pedro era alentar a esta audiencia. Habíamos entendido que probablemente era una audiencia que estaba siendo perseguida a principios de la persecución. Por lo tanto, no estaban viviendo realmente, no hay evidencia de que estuvieran viviendo una persecución física de cuerpo, de que los van a matar, a meter presos, a torturar. Todavía no habíamos llegado a esa intensidad de la persecución bajo el dominio del emperador Nerón. Estamos todavía en una modalidad de persecución parecida a la que usted y yo vivimos aquí en Puerto Rico, donde se burlan de nosotros por ser cristianos, donde podemos vivir el rechazo, el menosprecio, la crítica por ser cristianos, y eso también, por supuesto, provoca sufrimiento, y Pedro está tratando de animar a los cristianos. Se escribió más o menos cuando Pablo fue liberado también de la cárcel, para aproximadamente el 62 después de Cristo. Y en la región en donde se escribe, la región donde estaba la audiencia era lo que ahora es Turquía, y mientras Pedro estaba entonces en Roma. Hay una estructura, y habíamos hecho una comparación bien interesante. No sé si tuvieron luego oportunidad de leer nuevamente los capítulos de Primera de Pedro, para notar esa diferencia entre cómo Pablo organiza las ideas y cómo lo hace Pedro. Ya habíamos visto que Pablo primero presenta la teología y luego invita a la acción, mientras que Pedro va presentando la teología al mismo tiempo que presenta el principio práctico de aplicabilidad a la vida cristiana. Es un dato muy interesante que nos ayuda a entender mucho mejor. Entonces, fuimos hablando, ¿verdad?, de cómo a través de los primeros capítulos, capítulo 1, por ejemplo, al 1-2, está haciendo esa salvedad entre nuestra identidad como expatriados y como elegidos de Dios. Y a medida que va evolucionando estos capítulos, vamos a darnos cuenta a qué se refiere. Cuando habla de que somos expatriados, pues se refiere a que esta no es nuestra verdadera nacionalidad. Y que nosotros debemos tener claro que nuestra verdadera nacionalidad está entonces en Cristo
¿verdad? En el reino de Dios. Esa es nuestra verdadera nacionalidad y ahí es donde nosotros debemos ser conscientes que pertenecemos siempre. Esa es nuestra verdadera identidad. Sin embargo, también habla de que somos elegidos de Dios y obviamente ser los elegidos de Dios conlleva una responsabilidad también. Entonces, ya para el capítulo 4, versículo 12, hasta el 5, versículo 14, que ya es prácticamente el final, Pedro entonces se lanza en unas respuestas apropiadas al sufrimiento. O sea, cómo nosotros, de una manera apropiada, debemos o podemos responder al sufrimiento. Él es enfático en que los cristianos soporten el sufrimiento conforme a la voluntad de Dios, al confiar sus vidas y circunstancias a Dios y continuar viviendo en rectitud. Así que la invitación que nos hace Pedro es a que soportemos el sufrimiento. No te quites lo que Pedro nos está diciendo. No te quites porque la cosa se aprieta, porque al final, y habíamos hecho también la comparativa, Pablo y Pedro coinciden en diferentes ocasiones en sus textos cuando le explican a sus diferentes audiencias que este sufrimiento que nosotros vivimos realmente es poco comparado con toda la gloria de Dios que vamos a poder experimentar, que vamos a poder conocer, ya sea aquí o cuando Dios nos llame a su presencia. Pero lo que estamos viviendo aquí es cosita de nada comparado con el resultado. El Señor no trata de minimizar tu sufrimiento ni el mío, porque ese nunca ha sido el estilo de Dios. Yo invito a la gente a levantar el ánimo. Invito a la gente a llenarse de valor, a seguir hacia adelante, a enfrentar el miedo. Pero también tengo mucho cuidado de invalidar o minimizar esta experiencia que nosotros humanamente sentimos de miedo, de angustia, porque al final nuestro Señor Jesús fue nuestro principal modelo. El Señor Jesús jamás ocultó sus emociones. El Señor Jesús jamás ocultó su angustia, su preocupación, su tristeza. Él lloró, él sintió coraje, jamás lo ocultó. Y eso nos demuestra a nosotros que tampoco nosotros tenemos la necesidad de hacernos los que no, yo nunca sufro, yo no lloro, yo nunca la paso mal, yo siempre estoy en victoria, en victoria, en victoria. Porque el sufrimiento, aquí lo establece Pedro, es parte de la experiencia humana y al final del día de lo que se trata es de que podamos traerlo a la luz y juntos en comunidad apoyarnos. Juntos en comunidad apoyarnos, encontrar soporte los unos en los otros. Y eso es lo lindo de las comunidades de fe. Eso es lo lindo de pertenecer a una congregación. A mí me da mucha tristeza cuando yo escucho personas decir que no necesitan ir a una iglesia para buscar de Dios. Muchísimas, ¿verdad que sí? Muchas personas que aseguran que no necesitan congregarse. Y me da mucha tristeza, ¿verdad? Dependiendo de la apertura que muestre, uno sabe si entra o no en la conversación y profundice un poquito. Porque hay personas que están simplemente cerradas, no le interesa y usted no va a perder el tiempo, como dice la Biblia, echándole perla a los cerdos. Porque la realidad es que la gente, si no está interesada y está bloqueada, lo que va a hacer es echárselo en cara, ignorarlo. Y bueno, pero cuando hay la apertura, el poder crearle conciencia sobre todas las bendiciones que hay cuando pertenecemos a una comunidad de fe, y no solo pertenecemos, sino que también lo hacemos de forma activa, ¿verdad? Porque, pues sí, hay gente que está y se acabó el culto y salió corriendo y desapareció y usted jamás se enteró de la existencia de la persona, o llegó después de que comenzó el culto y se va casi antes de que se acabe y usted ni cuenta se dio porque estaba envuelto usted en la adoración y todo eso. Hay una invitación a que formemos parte de la comunidad de fe. No estaba aquí, ¿verdad? Pero bueno. Hay una invitación a que formemos parte activa de la comunidad de fe, a que conectemos con los otros. Porque al final del día, cuando usted esté pasando por un momento difícil en su matrimonio, en sus relaciones de familia, económicamente, aquí no debería, ¿verdad? Debe pasar, pero por lo menos sabemos que nuestro cuerpo de líderes, nuestros hermanos, que usted sabe que se acercó a ellos porque están llenos de Dios, jamás le van a aconsejar, no, déjalo, no, haz esto otro, no, pues mira, tírate este truco. No, usted va a encontrar aquí un apoyo genuino para usted poder salir edificado. Yo siempre lo testifico, bueno, después de unos años he tenido la fortaleza de testificarlo, pero ya lo he dicho aquí antes. El día que yo me enteré que mi hermana partió con el Señor, fue un domingo. Y después de yo tener mi primer momento de golpe,
Lo próximo que me pregunta mi esposa es qué yo quería hacer. Y yo llevo aquí como 2 meses, yo creo. No sé si Pastor se acuerda cuánto tiempo, o Naomi. Yo llevo aquí como 2 meses nada más. Y yo lo que le pedí a ella fue que por favor llamara al pastor y se lo contara. Después que yo me calmé, mi esposa me preguntó, ¿qué quieres hacer? Pues este domingo, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿A casa de tu papá? ¿Qué quieres hacer? Y yo le dije que yo quería venir aquí. Y fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Porque aquí Dios hizo algo hermosísimo ese día conmigo. No le voy a decir que ese día me arrancó sufrimiento. No le voy a decir eso porque eso es mentira. No le voy a decir que ese día Dios desapareció todo el dolor. Eso es falso también, nada. Ese día el Señor me convenció de que Él estaba en control del proceso, que era mi consolador y que aquí yo tenía una familia que me podía cubrir y me podía apoyar. Así que, otra vez, iglesia, la comunidad de fe, Dios nos las ha dado con un propósito. Esto no es un club social, esto es una oportunidad para uno formar lazos familiares. Entonces, podemos resumir el libro de Pedro en el tema de la persecución y la confianza que nosotros debemos tener como el que es una esperanza viva y la herencia que nosotros tenemos en Cristo, que es otro de los temas principales de la carta. Una herencia incorruptible que nosotros tenemos en el Señor, gracias a que por la sangre de Jesucristo hemos vuelto a ser llamados hijos de Dios, y con eso también nos volvemos herederos con el Padre y coherederos con Cristo Jesús, como lo dice la Biblia. Así que, habiendo resumido todo, no sé si alguien tiene una pregunta de lo que discutimos la semana pasada. ¿No? Bien. Pues entonces vamos a donde nos quedamos. Habíamos hablado de que había 4 temas principales y que uno de ellos es el sufrimiento. Entonces, en esa última parte del capítulo 4 y 5, ya al final del libro de Primera de Pedro, el autor se encarga de respondernos varias preguntas. ¿Por qué ocurre el sufrimiento? ¿Cuándo termina el sufrimiento? Y, entre tanto, ¿cómo podemos soportar el sufrimiento? Entonces, a la primera pregunta sí habíamos traído la semana pasada y habíamos respondido el por qué ocurre el sufrimiento. ¿Alguien recuerda? ¿Por qué habíamos dicho que ocurría el sufrimiento? Habíamos dicho que incluso podíamos explicarlo en cuestión del fenómeno de causa y efecto. ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? No, ¿se acuerda? ¿Cómo? Sí, como... O sea, pero es que no saben cuándo van a hablar y nadie quiere hablar como que al mismo tiempo, pero pueden hacer como en la escuela, que levantan la mano y... Vamos por partes, porque usted sabe que a mí me gusta explicar en arroyo de bichuela. Vamos por partes. Dijimos que era causa y efecto. Usted estaba, ¿verdad? Para quien no ha crecido en la iglesia, que vivió ¿verdad? Una vida fuera de la iglesia primero, usted sabe cómo era su vida, ¿verdad que sí? La gente con la que usted se juntaba, las rutinas que usted llevaba, la práctica que usted tenía, sea cual haya sido, ¿verdad? Cada quien viene con su bagaje, con su ichu, y tiene allá su maleta. Usted sabe que usted sale de toda esa vida. Usted llega a Cristo. ¿Qué pasó cuando usted llegó a Cristo? Hubo un cambio, canta Cristo. ¿Verdad que sí? Ok, y entonces, ¿qué pasó? Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Qué pasó con sus amigos? Empezaron a cambiar. ¿A nadie lo criticaron? A nadie le dijeron, chica, pero desde que tú estás en la religión esa, desde que tú estás en la iglesia, ya tú no nos miras a nosotros, y eso no puede estar bien, porque tampoco es para que tú cambies de esa manera con nosotros. ¿Quién me puede dar su testimonio brevemente? ¿Cómo fue? La crítica, la presión. Ah, mira, el micrófono. Para que salga en la grabación, Nerimar. No, lo que quería decirles es que Dios es tan bueno que desde que yo soy niña, Dios me puso amiguitos cristianos al lado mío. Ay, qué cobertura linda. Que gracias a ellos yo conocí al Señor desde bien pequeñita. Así que pues siempre me rodeé de personas que todo lo contrario, que me animaban a seguirlo más. Así que soy afortunada por eso. Ahí sí, hay una bendición linda para mí entonces. Eso es una bendición. Ah, Olga. A mí sí me dijeron cuando yo me iba a bautizar, pero tú tan poquito tiempo en esa iglesia y ya tú te vas a bautizar. ¿Alguien más tuvo cuestionamiento? Jen. A mí me pasó que cuando me convertí, toda mi familia me dejó de hablar Ah, wow. por parte de mi mamá.
Y me acuerdo que una tía pentecostal me dice, resbalaste en una losa mojada. Porque me convertí en otra congregación que no tenía nada que ver con ella. Sí. Es cierto, ese también es un desafío que enfrentamos algunos. Gracias por compartir. Entonces, ahora, ya que usted vivió la experiencia, ¿por qué ocurre entonces este sufrimiento? Vamos a contextualizar el sufrimiento del que está hablando Pedro, de persecución, de la persecución que estaba viviendo esa iglesia de ese tiempo. No era un sufrimiento, y lo habíamos dicho, no es un sufrimiento porque usted metió la pata y está viviendo las consecuencias. No es un sufrimiento porque usted tomó malas decisiones económicas y está pagando las consecuencias. No es un sufrimiento porque usted está enfermo de una condición ese no es el sufrimiento de que está hablando Pedro. Pedro está hablando de un sufrimiento producto de serle fieles a Dios y obtener como consecuencia el rechazo. Ya que usted me puede decir que a muchos de ustedes vivieron la experiencia, pues entonces podríamos entender que cuando Pedro habla de esto, lo que se refiere cuando hablamos de causa y efecto, es que este sufrimiento es inevitable, porque es que no hay manera, no es que no cuadra. No cuadra. El mundo naturalmente, levantad la mano por allí, ¿no? El mundo naturalmente está contaminado con la maldición del pecado. Naturalmente, todos venimos al mundo con la mancha del pecado. Todos, naturalmente tiramos para los gandules. Todos, naturalmente, esa es nuestra tendencia. Esa es nuestra tendencia. Los niños naturalmente son egoístas. Los niños naturalmente mienten para evitar las consecuencias. Nosotros somos los que tenemos que traerlos al surco y enseñarle valores, porque si usted no le enseña valores a sus hijos, naturalmente no le van a salir. No es natural, porque es que nuestra naturaleza de pecado se interpone, se manifiesta siempre. Esa es la naturaleza nuestra. ¿Ok? Entonces, cuando venimos a Cristo y hay una transformación genuina porque hemos creído, toda una transformación genuina porque hemos creído de verdad, no fue que usted pasó en la emoción, que oye el mensaje, el predicador, la predicadora dijo que vienen cosas grandes para mi vida, victoria, bendición, prosperidad, y qué maravilla, yo voy a pasar, se acabó la mala racha para mí. Ahora sí me voy a convertir. No, señores. No funciona así, ¿verdad? Esa conversión bajo emoción típicamente termina mal. Cuando usted realmente ha sido confrontado, esa palabra, ¿verdad? No nos gusta la confrontación. Cuando nuestros papás nos decían, fulanito, ven acá, siéntate aquí que tenemos que hablar. Ya a mí se me ponía todo de gallina la piel. Siéntate aquí que tenemos que hablar. Sí, siéntate aquí que tenemos que hablar. La confrontación no nos gusta. La confrontación no nos gusta. Cuando mi mentor o mi pastor me han tenido que llamar la atención por algo, yo tengo que ponerle la cabeza. Bajamos la cabeza porque es que hay que escuchar. Cuando genuinamente nuestro corazón es corazón que ha sido cautivado por el Espíritu Santo, somos confrontados con la palabra. Recuerda la parábola del sembrador y los diferentes tipos de tierra. Somos confrontados con la palabra, reconocemos que somos unos pecadores empedernidos, reconocemos que por nuestra propia cuenta no podemos darnos vida a nosotros, estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Lo reconocemos y entonces ahí dejamos entrar al Espíritu Santo porque aceptamos que este es nuestro único Salvador. Esta es nuestra única oportunidad de tener una vida diferente. En el momento en que hacemos eso, el Espíritu Santo entra a hacer un proceso de transformación en nuestra vida, porque Dios no nos recibe y nos dice, ay, bendito, está tú empuercado por el mundo de pecado. Vente, mi amor, yo te recibo así, siéntate ahí empuercado y ahí puedes quedarte tranquilo, que yo te acepto como... No, espérese. El Señor nos acepta así, tú embarrado como venimos, embarradísimo, claro que sí. Y no nos coge así por la mano. No, el Señor nos agarra, nos abraza. Échate para acá que a mí me interesa cercanía contigo. Pero no te voy a dejar así, todo puerco, todo sucio del pecado del mundo. Yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar, yo tengo un propósito contigo. Y el Espíritu Santo entra a transformar. Ahí entonces, ¿qué pasa con el estilo de vida? Empieza a cambiar.
No porque el pastor dice que hay que cambiar, no porque un reglamento dice que hay que cambiar, no. Porque el Espíritu Santo redarguye y nosotros empezamos a ser confrontados con la palabra y a decir, yo quiero amar a Dios, voy a obedecer la palabra. ¿Ve qué lindo es? Esto es toda una reacción en cadena. El evangelio no es tan complicado, señores. Nosotros lo volvemos complicado. Entonces, cuando eso sucede, la gente de afuera que todavía tiene su naturaleza de pecado ahí en carne viva, empieza a criticarnos, empieza a señalarnos. No, porque tú como que te quedas en la iglesia, te crees la más santa. Ahora tú te crees el más santo. Ahora delante de ti no se puede decir nada. ¿Escucharon esas frases ya? Las escucharon, ¿verdad que sí? Esa es la persecución de la que habla Pedro. ¿Es inevitable o no es inevitable? Es inevitable. Es inevitable. Completamente. Ese es el tipo de vida a la que nosotros vamos a estar expuestos una vez hemos aceptado a Cristo. Pero ¿qué nos dice Pedro? Tenemos que ser probados como el oro. Aquí lo dice Pedro. Tenemos que ser probados como el oro. Y esto es un ratito. Esto es un poquito comparado con la gloria venidera. Como también Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:17. Y entonces, ¿dudas con eso? Segunda pregunta, ¿cuál es la relación entre nuestro sufrimiento y el de Cristo? Lo habíamos contestado también la semana pasada. El nuevo mundo ha comenzado para nosotros porque Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Y la forma en la que se relaciona es porque Cristo vivió también ese sufrimiento. Nos podemos identificar con el sufrimiento de Cristo, que sin dejar de ser Dios, también siendo hombre, sufrió como nosotros sufrimos, en la peor y más cruel posible muerte que puede haber, de la forma más humillante que podía existir en aquel momento, y estoy seguro que ahora igual. Y entonces no solamente nos deja ese sacrificio tan lindo que nos hace asombrarnos y reconocer, wow, solamente un amigo da la vida por los suyos. Solamente un amigo da la vida por los suyos, Jesucristo. Que Él nos está diciendo, ya no los voy a llamar siervos, ahora van a ser mis amigos. Solamente un amigo es capaz de dar la vida así. Y nosotros diciendo, no, esos son los buenos amigos, los que dan la vida por ti. No está hablando de Cristo, que solo Cristo es capaz de ser tan buen y verdadero amigo que puede dar la vida por nosotros. Pero no solo eso, también nos da un modelo de cómo afrontar el sufrimiento, de cómo soportar ese sufrimiento. Entonces, ya por aquí nos habíamos quedado. Por esa razón, nuestras acciones y actitudes, comentarios y compromisos pueden parecer extraños e incluso descabellados para los que están afuera. Vamos a leer, no sé si ya esa parte la habíamos leído, 1 de Pedro 2:20. Yo creo que no, eso nos quedamos. 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículos 20 y 21. Esto es un recordatorio de que cierto grado de abuso del mundo que nos rodea no solo es normal para los cristianos, esto es normal, es un buen diagnóstico de que las cosas nos están yendo bien en nuestra vida de amor para con Dios. Qué interesante, ¿verdad? El que usted pueda reconocer, el pasar por este tipo de cosas me comprueba que algo debo estar haciendo bien para el Señor. ¿Quién lo tiene y lo puede leer en cualquiera de los micrófonos? Naomi. Esta es la versión TLA. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia. Y en ese Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Wow. Sufrir con paciencia. Pero me encanta que hace la aclaración. No sé si usted le llama la atención también esa aclaración que hace Pedro ahí. Si alguno de ustedes está sufriendo por sus metidas de pata, tranquilo, no están haciendo la gran cosa. Están asumiendo las consecuencias de sus actos. Yo lo siento el tono así. De verdad, yo siento el tono así. Si alguno de ustedes está sufriendo por sus metidas de pata, por los regueros en los que se involucran, no está haciendo la gran cosa. Eso es lo que te tocó. Esas son las consecuencias de tus actos. Ahora, si estás sufriendo injustamente, recuerda sufrir con paciencia. Mire qué clase de consuelo, yo no sé.
De la que usted vaya y le diga, alguien está llore, llore, en el sufrimiento. Ahí se está apagando. O algo así. No sé si va. Batería. Aquí. Pues gracias. Si alguno está llore, llore, sufrimiento, imagínese usted decirle, ya, Olga, sufre con paciencia, aguanta ahí, sigue sufriendo, Olga, sigue sufriendo. Y yo hasta aquí como que, ya, hermano, ¿me puede dejar sola? ¿Me puede dejar solo un ratito? ¿Me puede dejar solo un ratito? Sí. Porque mire que a veces somos bastante indiscretos, ¿verdad? También con la forma en la que nosotros como que consolamos a la gente. 1, 2. Usted no tiene idea, en el funeral de mi hermana, usted no tiene idea de todas las veces que Melissa tuvo que entrar a interceder por mí o a salvarme. Por gente que se me acercaba, me miraba así y me decía, ay, bendito, tienes que ser fuerte por tus papás, porque tus papás te necesitan ahora más que nunca, tú eres psicólogo. Y Melissa, mi amor, ven acá, necesito que me hagas. O si no, mandaba a mis amigos como que, sácalo de allí. Sí, no, o sea, hubo uno de mis amigos que llegó allí y me dijo, Isaí, no llores, yo no te quiero ver llorando, me da tristeza verte llorar, no me digas. Y específicamente, ¿qué quieres que haga? Stand-up comedy. Señores, o sea, ¿qué quiero decirle con esto? Podemos entender humanamente, porque no hay nada de malo en poder mirar la palabra y uno tener su propia reacción humana. Y uno ve eso y uno de pronto ve lo que está diciéndote Pedro y dice, Pedro, ¿tú estás entendiendo lo que tú me estás diciendo? Te lo voy a devolver a ver si estamos hablando del mismo tema. Tú me estás queriendo decir que cuando yo esté sufriendo injustamente, porque en el trabajo me están haciendo persecución por ser yo el cristiano, porque mi familia me dejaron de hablar por ser yo el cristiano, porque mis amistades ahora me critican y soy el punto todo el tiempo del vacilón por ser cristiano, y tú me estás diciendo que lo aguante, que aguante ahí, que siga sufriendo. ¿Eso es lo que tú me estás queriendo decir? Y Pedro, ¿qué va a decir? Sí, eso es lo que te quiero decir, que aguantes. Que aguantes porque Cristo sufrió por ti. Porque Cristo sufrió por ti. Y mire qué cosa, Cristo sufrió por ustedes. Inevitablemente, ¿qué hace uno ahí? Si a mí me dijeran, es que también Naomi la está pasando mal, en ese momento, yo no sé si usted puede estar en la misma página conmigo. Automáticamente yo digo, bendito, pues déjame ponerme los zapatos de Naomi también, ¿verdad? Porque me está diciendo que Naomi también la está pasando mal, déjame enterarme de cómo es que está sufriendo Naomi. Entonces Pedro les dice, Cristo también sufrió por ustedes. Y usted automáticamente dice, Cristo, a rayo, espérate. Está bien, no hay problema, síganme vacilando, me pueden dejar de hablar, me pueden seguir rechazando. Cristo también sufrió. No, espérate, yo me quedo acá, está bien, tranquilo. Yo me quedo acá, no hay ningún problema. ¿Sí o no? ¿En dónde se queda usted? Si lo va a comparar, ¿dónde se quiere quedar usted? Porque es que no hay manera. No hay manera, la magnitud del sacrificio de Jesucristo por nosotros, no hay manera de ponerse ahí, de compararse con eso, no hay forma. Entonces cada vez que Pedro nos dice, Jesucristo sufrió por ustedes y nosotros inevitablemente volteamos la mirada para allá, decimos, wow, y yo me estoy quejando. Que no pasa nada, es humano, humanamente, quéjese todo lo que usted quiera, pero reconozca espiritualmente hablando, como el salmista le hacía cada rato a su espíritu, a su alma, huepa, reacciona, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. En medio del sufrimiento, sufra, quéjese, tenga miedo, llore, haga lo que usted quiera, haga el perrinche. Si usted quiere tirarse al piso y pataletear, hágalo. Pero no tarde en decirle a su alma, alma mía, alabe a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y ahí entonces usted se pone a enumerar y créame, el malestar se le pasa. Tercera pregunta. ¿Cuándo terminará el sufrimiento? Alguien que me busque 1 de Pedro 3, versos 20 al 22. Uy, esta pregunta está fuerte de contestar. ¿Cuándo terminará el sufrimiento? Porque esa es otra pregunta válida. Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso tampoco es muy esperanzador, ¿verdad? Porque uno dice, ya, hasta que Cristo venga. Yeah, wow. Aquí lo tiene y lo puede o quiere leerlo. 1 de Pedro 3, 20 al 22. Quien lo tenga, adelante, Omar.
Es que ese está diseñado para Petit, para nosotros los mortales que no llegamos más allá de 5'5". Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Palabra de Dios. Gracias. Qué ejemplo el de Noé, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuántos años tardó Noé en hacer el arca? 120. 120 años en hacer un arca. Y usted y yo a duras penas nos arrastramos hasta los 50 o 60, ¿verdad? Y nadie, ay, Señor. Obviamente también era otra época. La malanga y la yautía no tenían los mismos condimentos de la que tiene ahora, ¿verdad? De todos los tóxicos en la tierra. No había el mismo nivel de contaminación, gases de invernadero que tenemos ahora. Así que se vivía más. Y todavía Dios no había dicho, espérate, vamos a cortar los años de vida de esta gente que son malos de verdad. Pero nos trae el ejemplo de Noé, y me parece muy interesante que Pedro escoja precisamente de todos los que pudo haber escogido en la Biblia, el de Noé, que en el momento en el que Dios le ordena hacer el arca y él comienza a trabajar, hasta el momento en el que Dios cierra la puerta y empieza el diluvio, pasaron 120 años. 120 años, la gente yendo allí a escuchar las advertencias, a hacer su turno, ¿verdad? Como los turnos para el beneficio de la solar, de las placas solares. Allí la gente haciendo turnos para montarse en el arca, ¿verdad? No, nadie estaba haciendo turno, estaba todo el mundo vacilándose a Noé, estaba todo el mundo criticándolo, estaba todo el mundo despreciándolo. El hombre era el loco. El loco. Y su familia más todavía por seguirle las ridiculeces. Era lo que la gente pensaba. 120 años en que él al final del día pudiera decir, no eran cosas mías, Dios me mandó y esto era lo que iba a pasar y está pasando. Claro está. Yo no me imagino a Noé saliendo arriba del arca. ¡Se los dije! Honestamente no me lo imagino. Honestamente no me lo imagino en esa. Pero de que la tentación debió haber estado, ¿verdad? Una allá arriba en el arca. Te lo dije, ¿quién es el loco ahora? Ahóguense ahí. No creo. Esa es la carne de uno. Pero esa es la carne de uno. Pero señores, 120 años para que finalmente llegara la vindicación de Dios. ¿Cuándo termina mi sufrimiento? Yo no sé cuándo termina, pero la garantía es que la vindicación de Dios va a llegar cuando somos fieles. ¿Cuánto va a durar? Yo no sé, porque eso no es un número que a nosotros nos toque saber. Lo único que necesitamos saber es que hay que serle fieles a Dios hasta el día en que Él nos venga a buscar o nos muramos. Fieles a Dios en todo momento. Con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con todo, fieles a Dios, porque llegará el momento de la vindicación y el sufrimiento va a terminar. Obviamente ni Pablo ni Pedro se atrevieron a decir, ni podían decir un número exacto, como dijo Naomi. No hay forma de decir un número exacto. Esto es hasta que Cristo venga o hasta que nos muramos. Porque mientras usted siga viviendo una vida fiel a Dios, santa, separada para Dios, y el mundo siga siendo el mundo de pecado que es, usted y el mundo no van a mezclar. Siempre va a haber gente que los va a criticar, y por cómo va la cosa y se están dando los diferentes movimientos, no hay forma. Nosotros somos los locos. Sí, mire, en estos días he visto varios videos que son de comedia,
donde el nene, el joven o el adolescente o el adulto le confiesa a su papá o a sus padres que va a tener, que tiene una pareja. Y los papás se emocionan, que siempre es un varón. Y los papás se emocionan y toda la cosa y le dicen, dime cuándo lo vas a traer para conocerlo. Y él le dice, no, es una mujer. Tú eres heterosexual. Y empiezan a toda la crisis, qué sé yo, porque es heterosexual. Claro, es una parodia a lo que se está viviendo, porque la crítica es, pareciera que ser heterosexual es el problema ahora. Pareciera que ser hombre es un problema, en esencia. Y es algo que desde mi profesión yo siempre lo tengo que advertir, no solo en mis espacios de trabajo, sino también como profesor, y educar sobre eso. Y hay cosas que yo he vivido en mis empleos que si fuera a la inversa o si yo fuera mujer y me lo hiciera un hombre, rapidito alguien se iba a asomar a levantar una querella o 20 cosas, porque así es la dinámica ahora. Hay una intensidad terrible con todos estos temas. Es una cosa bien fuerte. Señores, si usted tiene niños pequeños, no hay manera de que usted ahora pueda dejar a su niño viendo unos muñequitos mientras usted hace los quehaceres sin venir por lo menos cada 10 o 15 minutos a chequear qué está pasando en el episodio. Sí, es una cosa terrible. Mi esposa y yo hemos tenido que quitarle muñecos a Mauricio. Mauricio por lo menos ha entendido y él sabe. Y antes de entrar a un muñequito nuevo, él nos pregunta, papá, mamá, ¿es apropiado? ¿Lo puedo ver? Porque esa es nuestra frase. No, no es apropiado, Mauricio. Sí, es apropiado. Lo puedes ver. Y han habido veces que él ve la serie de muñequitos, y se lo voy a decir con nombre y apellido para que usted me esté advertido. La serie de Cocomelon es bien popular. Y la serie musical, ¿verdad? Es bien popular y hay muchas canciones y toda la cosa. Mucha mercadotecnia. Pues nosotros siempre le permitíamos a Mauricio, y pues imagínense, papá, al fin yo, en lo que él se duerme o lo que juega, veo montones de episodios con él. Y de pronto se le ocurre sacar una serie alternativa que se llama Cocomelon Lane, si se pronuncia así. Pero entonces que ya no son todos canciones, sino es más historias donde están ocurriendo cosas. Y estoy viéndola yo, tendrán 8 episodios nada más, y las estoy viendo yo con Mauricio. Y en uno de los episodios, pues uno de los compañeritos del protagonista, de JJ, lo invita a su casa a comer y lo reciben los 2 papás varones. Los reciben. Y pues el episodio es, ¿verdad?, con los 2 papás del nene. Y en otro episodio, ese mismo personaje, que es el hijo de los 2 padres, pues entonces dice que quiere vestirse de tutú y de princesa y con tiara, y la canción gira en torno a los 2 papás cantándole que él puede ser y puede hacer todo lo que él quiera. Señores, esos no son temas que un niño de esa edad puede entender, y estoy hablando como psicólogo, vamos, del desarrollo. Neurológicamente no son temas que un niño entienda y para los que un niño esté preparado de procesar. Ni eso, ni la película romántica entre heterosexuales tampoco, porque no son temas para que un niño esté preparado. Pero se lo queremos meter por ojo, boca y nariz. Mientras eso siga ocurriendo y usted siga siendo fiel a la palabra, a su vida cristiana, el sufrimiento no va a parar. No va a parar, pero aquí hay una esperanza, otra vez, esperanza viva. Hay una herencia incorruptible en el Padre, hay un amor desbordado de parte de Dios para nosotros. La última pregunta, ¿cuál es la respuesta correcta al sufrimiento? Primero, nosotros debemos ser testigos. Pedro nos llama en medio del sufrimiento a ser testigos a los no cristianos e incluso a desear el bien de aquellos que nos persiguen. Yen y yo estuvimos en la clase de los jóvenes el domingo. La clase fue una bendición. Más o menos como ¿cuántos jóvenes había? ¿Te acuerdas así? Creo que eran como 10. Habían como 10. Como 10 o 12. Como 10 o 12, ¿verdad? Y la dinámica al final, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuál fue la dinámica? Se paraban en una fila en el centro y entonces nuestra mano izquierda creo que era el Nuevo Testamento y nuestra mano derecha era el Antiguo Testamento. Isaí indicaba el libro y ellos tenían que pararse identificando si era del Nuevo Testamento o si era del Viejo Testamento. Te rieron un montón. ¿Quién ganó? ¿Te acuerdas? Ganó... no, porque yo me fui. Ya te había ido. Ganó Cadmiel. Sí, pues mira. Ganó Cadmiel. El último fue entre Daleila, que se estrenó cantando el domingo aquí. Yes. Daleila y Cadmiel. Y ese fue el último. Cuando yo me fui, quedaban ellos 2. Ellos 2. Sí. Y ese fue la ronda final. Pero yo envié el video a Pastora, ¿verdad? ¿Lo vio, Pastora? ¿Verdad que ganó Cadmiel? ¿Alguien más me cree? ¿Alguien me cree?
¿Alguien cree lo que estamos hablando nosotros? Levante la mano el que nos cree. El que cree que esto de verdad pasó. Sin miedo, levante la mano. ¿Usted nos cree? ¿Y por qué usted me cree si usted no estuvo allí? ¿Por qué usted le cree a Pastora que dice que sí vio el video? ¿Por qué usted le cree a Yen Yen? Porque estamos en la iglesia y la iglesia no se miente. ¿Por qué usted me cree? Porque confían. Porque confían en nuestra credibilidad. Entonces, ninguno de nosotros vio a Jesús en carne y hueso. Ninguno de nosotros estuvo allí viéndolo morirse en la cruz desangrado. Ninguno de nosotros vio todo el proceso. Pero le creemos porque tenemos en la palabra a testigos que escribieron los detalles, testigos confiables a los que Dios les reveló todo, porque después Pablo no lo vio en la cruz, pero Dios se lo reveló a él. El mismo Jesús se le apareció y se lo reveló. Y ellos son nuestros testigos. Le creemos porque son nuestros testigos. Cuento una historia que en algún momento un hombre fue acusado y fue a juicio por jurado. Pasaron 12. Varios testigos. Pasaron varios testigos que afirmaron haberlo visto a él cometer el crimen frente al jurado. El criminal se levantó y protestó y dijo que él podía llevar allí a muchísimas personas más que podían afirmar que no lo vieron cometer el crimen. Pero ¿sabe qué? Que a pesar de que ese hombre pudiera llevar un montón de testigos, los testigos que fueron allí, que gozaban de credibilidad, ante el jurado tuvieron la suficiente validez. Y el jurado no pudo sacarse de su mente la idea de que los testigos dijeron que sí, que lo vieron cometer el crimen. ¿A dónde vamos con todo esto? ¿A dónde va Pedro con todo esto? ¿Qué nos está tratando de decir? Que nosotros debemos ser testigos para los que no conocen de esta vida maravillosa. ¿Cómo nosotros debemos ser testigos? Soportando el sufrimiento, mostrando amor. Particularmente es difícil para la iglesia que sufre a causa de los conflictos y la persecución, pero mostrando una postura de amor. Usted y yo estamos llamados a dar testimonio. A mí no me cabe en la cabeza que usted como cristiano que de verdad dice que ha creído, venga aquí y nos diga que a cada rato tuvo un reguero en el trabajo y me venga a decir, no, lo que pasa es que yo soy así, la gente también tiene que aceptarlo. No, lo que pasa es que yo hablo así, el que me conoce sabe. ¿No te gusta, pues? ¿Perdón? No, yo soy así y Dios me aceptó así. Claro, Dios te aceptó así, pero eso no quiere decir que te va a dejar así. El que ha creído, el que de verdad cree, va a mostrar los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, contra benignidad, y contra tales cosas no hay ley. Esa es la demostración de que el amor de Dios realmente ha hecho una transformación en mi vida. Mansedumbre, templanza. Y allí tenemos a los cristianos haciendo regueros y garatas en los trabajos. Allá en las redes sociales desahogándose y escribiendo 20 cosas y la tiraera. Y en la iglesia, en las redes, tienes que decir algo, dímelo de frente. Exacto, para colmo. Allá van y escriben, yo espero tranquila. Yo espero tranquilo, tú no me vas a robar mi paz, porque la Biblia dice, escrito está, mía es la venganza, dice el Señor. Señores. Sí, y las imágenes las pegan. Señores, pero vamos. Somos nosotros los instrumentos que Dios utiliza porque quiere, no porque lo necesita, porque Dios no nos necesita a nosotros para nada. Somos nosotros los instrumentos que Dios utiliza para poder que se lleve ese mensaje del Evangelio. Esa es nuestra encomienda. Esa es nuestra única misión en el ministerio, es esa. No es ir por ahí transformando gente, no es ir por ahí obligando a la gente a que se convierta, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tu trabajo y el mío es predicar. Y con palabras se puede hacer fácil. Bellísimo, claro, se puede.
A Dios le interesa más que lo hagamos con nuestro testimonio, y es lo que Pedro está diciendo aquí. Primera de Pedro 4, del 7 al 10. Y me van buscando también Primera de Pedro 2, 13 y versículo 16 también. Adelante. Primera de Pedro 4. Adelante. 7, versículo 7 hasta el 10. Okay. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermoso, gracias. Qué hermoso texto. O sea, nos está haciendo una invitación a que convivamos en paz, en armonía, en amor. Me encanta cuando dice la multiforme gracia de Dios, porque la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, se manifiesta en todos nosotros de forma distinta, y por eso, según el don que Dios te ha dado, administralo bien. ¿Y qué es administrarlo bien? Aquí hay varias partes. Te dice, sed sobrio, y voy a avanzar porque si no, no me da el tiempo tampoco, ¿verdad? Lo que estoy concluyendo, ¿no? Pero dice que seamos sobrios. Señores, sí, la Biblia dice que no te puedes emborrachar, pero aquí no es sobrio de que no estés borracho. Aquí es sobrio de que seas una persona íntegra, de que seas una persona coherente, congruente, que lo que tú vives y digas tenga sentido. Sé una persona sobria, de una sola palabra. Eso es lo que está diciendo. Sean sobrios. Y entre ustedes, dense apoyo. Abra la casa al otro hermano, visítense, convivan, relaciónense. Según el don que Dios le ha dado a cada uno, porque Dios nos da dones de diferentes maneras. A uno le dio don para enseñar, a otro para predicar, a otro para servicio, al que sea. Según el don que tú has recibido, administralo bien. Y administrar no es solamente ir repartiendo por ahí cosas. Administrar bien también es que yo me hago responsable de pulir ese don. Eso no es como yo canto bonito, yo me paro allí, olvídate, yo abro la boca y berreo allí. Eso no funciona así. Usted se prepara, ¿verdad que sí? Que se prepara, que las voces se educan, que usted ensaya. Aquí no venimos a hacer chapucería. Y yo creo que ¿cómo? Intimar con Dios, claro. Y usted puede ver el resultado. Hemos gozado de unos devocionales espectacular, de verdad. Yo doy gracias a Dios por eso y bendigo al Ministerio de Adoración porque los devocionales son gloriosos. Pero es porque hay un sentido de responsabilidad en administrar bien el don. Porque repartir el don, dar de mi don, sería pararse ahí a cantar. Pero administrarlo bien es cuando yo me ocupo de estar intimando con Dios, de ensayar, de capacitarme, de saber qué voy a cantar, de aprenderme la canción, de todo lo que implica. Yo cantante evidentemente no soy. De todo lo que implica es eso. Predicar, señores, predicar. Usted no sabe todo lo que Dios me ha enseñado en esta nueva etapa de mi vida. Había una fase de mi vida en la que a mi esposa le daba un yello cada vez que yo le decía que éramos novios y yo le decía que me tocaba predicar. ¿Cuándo vas a predicar? Mañana. Y ¿qué pasó? Como tú no estás listo todavía. No, yo cuando llegué a casa termino de leer. ¿Cómo que tú no estás listo todavía? Y tú te toca predicar mañana. Ella se ponía histérica. Y usted no tiene idea de lo que Dios me ha enseñado, a que esto se toma con mucha seriedad y que yo tengo la responsabilidad de prepararme con tiempo, de dedicar horas de estudio, de separarme también para Dios, porque lo que uno viene a hacer aquí no es cualquier cosa. Y esos son los dones, pero también hay un don de servicio, hay gente que tiene diferentes dones. Administrelo bien y no es solamente que le dé a la gente de su don, es que también usted sea capaz de hacerse responsable de pulirlo apropiadamente. Y este texto es maravilloso. Cerramos entonces con Primera de Pedro 2, 13 y 16. Jen. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado,
Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. ¿Hasta cuál era? Hasta el 13 y después brincas al 16. Brinco al 16 acá. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Dios no quiere una iglesia anarquista que ahora salga a la calle y diga, vamos a hacer desobediencia civil para todas las leyes con las que no estamos de acuerdo. No. Aunque nunca nosotros debemos someternos a la autoridad hasta el punto de desobedecer a Dios, no es desobedecer a Dios, como Pablo en Roma deja en el libro de Romanos, se deja en claro que el patrón normal es que los cristianos se sometan a la autoridad en los buenos tiempos y en los malos también. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual la sumisión es apropiada para los cristianos, porque evidencia nuestra libertad eterna en Dios. Nosotros tenemos el imperativo extendido de Pedro de que los cristianos deben someterse a la autoridad, y esto es importante porque demuestra nuestra esperanza y confianza en una autoridad superior que aumenta nuestro testimonio acerca de Dios. Porque nosotros sabemos que Cristo, que es la máxima autoridad, iglesia, que fue levantado de entre los muertos y ahora se sienta a la diestra de Dios, tendrá la última palabra. Mire el mejor ejemplo, y con esto vamos cerrando. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego les tocó someterse a la autoridad, ellos no fueron allí a hacer desobediencia civil, a treparse como Tito Kayak encima de la estatua de oro y a buscar cómo destruir la estatua y a romperla, a decirle a todo el mundo, no se arrodillen. La actitud de aquellos jóvenes fue, no se arrodillaron porque no nos vamos a someter al punto de desobedecer la palabra de Dios. Ellos no se arrodillaron, le fueron a hablar que al rey, el rey los manda a llamar, ¿qué está pasando? Arrodíllense. No, con todo el respeto, nosotros no nos vamos a arrodillar ante su estatua. Tú eres consciente del castigo que hay por eso, ¿verdad? Sí, y lo vamos a aceptar. Eso es someterse a la autoridad humana. Fíjense que Pedro está hablando de una época en la que el emperador no es cristiano. Ellos no están bajo el dominio del rey David, ellos están bajo el dominio del yugo romano, que son politeístas, que no creían en Dios. Y aún así lo está escribiendo, sométase a la autoridad del Estado. Ellos dijeron, no vamos a arrodillarnos, porque no vamos a desobedecer a Dios, pero somos conscientes de que eso tiene una consecuencia y estamos dispuestos a dar nuestra vida, como está puesto en la ley, porque nosotros somos conscientes de lo que estamos decidiendo hacer. Aquellos hombres no tenían convicción alguna de que Dios los iba a liberar. De hecho, lo dijeron. El Dios al que nosotros le servimos nos puede liberar del horno de fuego. Pero aún si no lo hiciera, como quiera no lo vamos a adorar. Eso es convicción, eso es ser sobrio. Eso es ser sobrio. Y el rey dijo, esa era. Perfecto, ningún problema. Pues entonces dale, caliéntame 7 veces más ese horno que lo vamos a achicharrar a esta. Y allí los tiraron. ¿Y cuál fue el resultado? Esos jóvenes pasaron a la historia de la Biblia como jóvenes de fe, como hombres de fe, que a consecuencia de su fidelidad en Dios y de soportar el sufrimiento aún a pesar de la advertencia de muerte, Dios sacó la cara por ellos, porque quiso, porque Dios pudo no hacerlo, igual era Dios. Dios puede no cumplir tu deseo, Dios puede no sanarte y aún así sigue siendo Dios soberano. Pero en este caso en particular, a Dios le plació. Y el rey tuvo que ser testigo y decir, ¿qué pasó aquí? No eran 3, eran 3. ¿Qué pasó? Vio 4 y el cuarto se parece al Hijo de los Dioses. ¡Qué gloria maravillosa! Y así podríamos estar toda la noche, porque Daniel es otro gran ejemplo de cómo serle fiel a Dios y someterse a la autoridad
al final, sin desobedecer a Dios, al final también trajo recompensa. Así que, iglesia, en conclusión, este libro de Pedro es una excelente manera de nosotros poder comprender en nuestra vida cristiana las implicaciones que tiene el aceptar, el llevar esta vida de fidelidad a Dios, las consecuencias a nivel de, ¿verdad?, de persecución que nosotros vamos a vivir, y también nos da esperanza. Nos dice, soporta, porque eso es lo que nos toca como cristianos, estemos en este mundo, sopórtalo. Te voy a decir cómo lo debes soportar. Sopórtalo con fe, sopórtalo con una esperanza viva, sopórtalo refugiándote en tu amor y confianza en Dios y el amor que Dios nos tiene para nosotros. Sopórtalo sometiéndote a la autoridad, sopórtalo dando testimonio. Esa es la lección práctica. Así es como nosotros vamos a aplicar esta palabra de hoy en adelante. Y al final, si Dios quiere, te libra, y si no, de todas maneras verás su gloria. Porque si no nos va a librar y el final es que nos va a llamar a su presencia, ahí como quiera vamos a ver su gloria.